Dentro de los cambios interesantes que se plantean están, en primer lugar, con el ámbito de la función desde el punto de vista de la gestión de la salud ocupacional. Entonces, era de esperar que en este artículo 93 sobre la gestión, el componente de gestión de la salud ocupacional tengan los sistemas de gestión, hay algunas modificaciones interesantes. Hemos hecho aquí algunos énfasis de lo que está mencionado en el caso de la norma anterior, en el lado izquierdo, y lo que sería la redacción que estaría mencionándose hacia el lado derecho. Y por ejemplo, un énfasis interesante en la norma, ahora podemos decir, en la versión anterior, está en el inciso o literal G, que tiene que ver con el control de riesgos. Esto ahora se ha hecho un poco más tenue en el caso de lo que sería el artículo nuevo, el artículo 94 correspondiente a estas funciones, pero se enfatiza sí el término de vigilancia de la salud de los trabajadores. De acuerdo a la resolución ministerial 312 que yo les mencionaba, esa norma establece dos componentes para la vigilancia de la salud del trabajo. Por un lado, la vigilancia médica ocupacional, y por otro lado, la vigilancia de los factores ambientales propiamente dicho. Establece también la norma que esto pueda desarrollarse bajo mecanismos de evaluación de tipo cuantitativo o mecanismos de evaluación de tipo cualitativo. Muchos han hecho una crítica frente a esta última posibilidad porque desde el punto de vista técnico, evidentemente la evaluación cualitativa tiene una manera de calificar diferente, ¿no? Evidentemente no podemos comparar con límites máximos permisibles y ahí tenemos un problema con muchos agentes de tipo físico y de tipo químico. Por otro lado también en los literales GHI de este nuevo artículo que sería el 94 se menciona la figura de los comités de seguridad y salud, se menciona el tema de promoción de la participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de salud ocupacional. Esto es interesante porque en varios países el tema que hemos mencionado de la resolución ministerial 375 implicaría de que los trabajadores participen en las soluciones ergonómicas que tengan que darse en su centro de trabajo. Y finalmente el tema de la promoción de la salud en general. La promoción de la salud y la promoción de la salud del trabajo también es un componente interesante en varios países de América Latina. Eso significa que ahora el empleador también se le debe animar para que se vigile los estilos de vida saludable de los trabajadores. Dos aspectos: alimentación saludable y por otro lado actividad física saludable. Frente a la actividad física, evidentemente muchos de nosotros tendremos algunas dudas. ¿Cómo hacemos actividad física en un centro en el cual estamos trabajando 4.750 metros al nivel del mar? Prácticamente estamos trabajando turno 12 horas y la actividad física, ¿cómo la hacemos ahí? Es un poco, digamos, difícil de imaginar. Pero desde el punto de vista de alimentación saludable sí sería un avance interesante porque tenemos, evidentemente, todos que hemos estado en una unidad de campamento, conocemos de que tenemos una dieta hipercalórica, hipergrasa y que realmente no es saludable para estar trabajando en labor de trabajo pesado en grandes áreas. Luego también hay un pequeño cambio con relación al monitoreo de los agentes. Ahora sí se establece de manera clara que será un especialista en higiene ocupacional el que participe en estas mediciones. Sobre todo, aquí se ha hecho el énfasis, no tengo el láser acá, de los equipos que requieren medición directa. Esto es muy importante, muy interesante. El monitoreo de estos agentes físicos, como en el caso del artículo 96, que permanece igual, o de algunos otros que tienen que ver con sustancias químicas en el trabajo, debe cuantificarse. ¿Por qué? Porque solo con la cuantificación nosotros vamos a poder obtener algo que se denomina la dosis. Y sí, nosotros tenemos un límite máximo permisible, pero ¿cómo sabemos si ese trabajador sobrepasó el límite máximo permisible? ¿Hacemos una medición puntual? Evidentemente no sería suficiente porque en el siguiente segundo, en el siguiente minuto, podemos tener una expansión, una amplitud de la exposición que nos lleve de repente a 99 decibeles o más de 100 decibeles. O podemos tener la liberación de un agente fuertemente irritante que en los siguientes 15 minutos nos causa una neumonitis, una quemadura, prácticamente cuando nosotros respiramos estas sustancias sumamente irritantes. Entonces es importante hacer la medición de manera ponderada. Es un término técnico que manejan los higienistas que se refiere a que cada concentración es vigilada por unidad de tiempo.
el cálculo de esta relación concentración con el tiempo es lo que finalmente va a determinarnos la dosis de exposición. Y es la dosis la que debemos comparar cuando evaluemos las condiciones de un puesto de trabajo. Por ejemplo, un trabajador perforista que está a 4.750 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas donde está laborando son bajas. Entonces, este trabajador está expuesto a grandes altitudes, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, grandes altitudes. Que encontramos una hipoxia como consecuencia de tener una baja presión atmosférica. Hay lugares donde tenemos a esa altura, prácticamente tenemos un 50% de la presión barométrica. Si estamos a 4.750, prácticamente estamos casi un 50%. Estamos hablando de casi 380 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de los gases de la mezcla gaseosa atmosférica va a bajar. No baja la concentración se mantiene, pero sí baja la presión parcial. Eso hace que nosotros tengamos la necesidad de tener una mayor avidez, ¿no? Una avidez por recuperar ese oxígeno. Y estamos en la altura trabajando, hacemos trabajo pesado en minería, nuestro trabajo no es suave. Y adicionalmente, la exposición al frío y a las vibraciones de un equipo que utiliza un perforador, supongamos que sea un jack. ¿Cuántos de nuestros trabajadores siguen usando jack? ¿Sí? Entonces, ese trabajador, luego de 4 horas, ni siquiera 8 horas, luego de 4 horas, deja este equipo que percute o taladra, y lo que va a tener el trabajador es una sensación de adormecimiento en los 3 primeros dedos de la mano derecha. El trabajador lo llama comúnmente, ¿cómo le dice? La mano blanca, la mano muerta. A todos los perforistas nos pasa lo mismo. Nosotros ya sabemos que esto es así. Mi padre también lo tuvo, mi hermano lo tiene, etc. Y lo que está ocurriendo, esto se llama fenómeno de Raynaud. Entonces queda un ejemplo. ¿Esto qué significa? Que hay una sinergia de la exposición a algunos agentes. Y nosotros, en nuestra norma, en nuestra legislación, asumimos una condición teórica como si tuviéramos una exposición monoagente. Está descrito que cuando tenemos una exposición sinérgica a factores de riesgo que pueden condicionar la aparición de un fenómeno en la salud como este, los límites de permisibilidad de referencia tienen que bajar. Luego también es importante mencionar que en el marco de esta nueva norma se da de manera muy clara un énfasis a algunos cambios que se van a hacer dentro de las famosas guías que están siempre al final. Recuerden ustedes, hay 3 guías: una guía de evaluación de ruido, una guía de evaluación de vibraciones y una guía de evaluación de estrés térmico, ¿no? Ahora que ustedes de repente en casa, con calma, van a poder revisar otra vez su 0.55, vayan ustedes hacia el final, van a encontrar esas guías. Entonces, estas guías van a ser no exactamente lo que podríamos decir el único método de medición, sino el mínimo de estándar para poder hacer las mediciones. Entonces tengan ustedes en cuenta ese factor. Igualmente se refuerza esto con la guía número 2, estrés térmico. Solamente hay que hacer unas precauciones para la medición de esta guía número 2, quizás ustedes también la han realizado, la han visto, y van a ver ustedes de que en el marco del diseño de las tablas de referencia de esta guía se habla de trabajo ligeramente pesado, moderadamente pesado, extremadamente pesado. Bueno, para decir una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que bueno que se haya puesto esto, porque evidentemente nuestra labor en minería tiene que ser clasificada como tal. El punto es que nosotros, trabajando en grandes altitudes, no hemos determinado los valores de referencia de lo que es un trabajo ligero, moderado y pesado. Entonces, es posible que la mayor parte de nuestra labor en realidad sea pesada. Por lo tanto, una tabla de este tipo no sería la de aplicación, sino un límite máximo permisible. Luego también hay otro anexo donde se menciona el tema de congelamiento de partes expuestas. Ya el año pasado tuvimos conocimiento del caso de 2 trabajadores que habían tenido lesiones por este tipo. No sé si ustedes recuerdan un término que alguien les haya mencionado: pie de trinchera. Pie de trinchera es un término antiguo. Ustedes no imaginan la antigüedad que tiene este término. Ocurre cuando precisamente los ejércitos de Napoleón tratan de hacer la invasión a Rusia, ¿no? Una de las primeras catástrofes de las guerras en aquella época, y el frío fue tan intenso que los soldados permanecían atrincherados una buena parte del tiempo.
junto con los caballos, etc. Se mojaban y las botas no eran permeables. Entonces, estos soldados tenían problemas luego cuando salían de la trinchera, porque estando en cuclillas, había problemas con el retorno venoso, la temperatura tan extrema con que estaban soportando estas partes de miembros inferiores, salían prácticamente a ser amputados, porque el congelamiento extremo lo que hace es inutilizar la vía nerviosa e inutilizar la vía circulatoria allí donde se ha posicionado. Con menos de 10 grados centígrados, evidentemente esta cosa es muy fuerte. Otro tema que también tenemos es el rango tan pequeño con el cual podemos elaborar el interior mina. Nivel menos 200, nivel menos 300, ¿cómo será la temperatura? ¿Será como aquí, como ahora? ¿Será más alta? ¿Recuerdan ustedes? Casi hasta 30, 32 grados centígrados. Y bueno, evidentemente tenemos más que un verano puesto allí. El problema es que si hacemos trabajo pesado, el cuerpo humano se comporta de una manera diferente. Y tenemos un rango muy estrecho, entre 36 a 38 grados centígrados, que es la temperatura que nos permite prácticamente desarrollar todas las funciones del cuerpo humano. Pero si nos pasamos un poquito más, es como si tuviéramos una especie de fiebre. Desde el punto de vista físico, nosotros ganamos calor y perdemos calor. Si tenemos un ambiente caluroso externo, lo que va a ocurrir es que el calor va a ser ganado por nuestro cuerpo. Y por otro lado, nuestro cuerpo no va a poder perder el calor que normalmente genera. Tenemos una termodinámica especial en el cuerpo humano, pero por estas condiciones, al no poder liberarlo, ocurre un problema. El cuerpo entra en conflicto. Tan sabio es el organismo que dice, bueno, entonces tenemos que perder calor a como de lugar. Vamos a hacer diaforesis, sudoración. Vamos a hacer vasodilatación, lo voy a poner colorado, rojo. Voy a tratar de perder calor. Pero si llega un punto en el que no está el equilibrio, y lo que va a ocurrir en ese caso es decir, bajemos la presión arterial para aumentar la vasodilatación al máximo. Cuando baja este tono, la presión que tienen las arterias, la presión arterial cae. Y hacemos un shock por el calor. Algunos otros aspectos más que es interesante mencionar, pues efectivamente ahora va a ser importante desde el punto de vista de exposición a radiaciones ionizantes, tomar como consideración la normativa nacional existente, y aquí tenemos toda una discusión técnica importantísima, solamente para dejarlo, digamos, como si fuera un dibujo. Cuando nosotros decimos iluminación, ¿verdad? Vamos a entender que existe un foco emisor, que existe una superficie que va a recibir esta iluminación. Todos lo imaginamos claramente que la luz de una linterna, clarísimo. En el caso de las radiaciones ionizantes, a pesar de que existe un foco emisor, en este caso es un ánodo, no así, las radiaciones se comportan como si fuera una luz. Usted dice, no, pero yo he ido a tomarme mis rayos X, me han puesto una luz como si fuera una cruz, y ahí me han disparado, ¿verdad? Y todos pensamos que la radiación se transmite prácticamente de manera en línea recta. Sin embargo, ahora se sabe que no es así. El haz de la radiación ionizante es cóncavo, convexo y cóncavo, prácticamente como si fuera un chorro de mazamorra, por decirlo de una manera. Por otro lado, la radiación ionizante, las partículas ionizadas rebotan de superficie a superficie. Adicionalmente, el cuerpo humano no es igualmente radiosensible en todos sus constituyentes. Tenemos órganos más radiosensibles que otros. Entonces tenemos un problema, porque prácticamente nos enfrentamos con métodos de medición que son de superficie. Ustedes van a un laboratorio clínico, van a un centro de rayos X, ustedes ven al tecnólogo o ven al técnico, lo van a ver con un pequeño rectángulo que lo tiene puesto en su chaqueta, ¿verdad? De color rojito, con un rectángulo de color celeste. Ese es el dosímetro. Usted le pregunta, ¿qué es esto? Es un dosímetro para saber si me estoy exponiendo a las radiaciones. Pero ese es solo un tipo de medición. Hay que hacer otro tipo de mediciones más complejas que se establecen en las normas nacionales y ojalá con el nuevo reglamento se puedan completar. Luego también un tema interesante es el de la exposición a la radiación. Cada vez esto se difunde más, y ahora venía aquí por la avenida y veía que los señores de seguridad tenían su bloqueador solar, se habían aplicado, ¿sí? En la norma nacional, por si acaso, se menciona el factor de protección 30 como mínimo. Sin embargo, quiero hacerles la mención, esto es un tema ya de posición técnica frente al tema,
de que es mejor utilizar un bloqueador cuando estamos en grandes altitudes que utilice el factor de protección de 50 como mínimo. Por algunas razones interesantes. Ocurre de que nosotros tenemos una factor de protección 30 si estamos a nivel del mar, no hay ningún problema, porque tenemos una proporción de radiaciones ultravioletas de tipo A y de tipo B que nos permite protegernos completamente con la, digamos, con el factor 30. Pero cuando estamos más arriba, necesitamos una protección sobre todo por el nivel B de estas radiaciones. Y, por otro lado, desde el punto de vista técnico, lo estricto, lo recomendable es que hayamos realizado un mapa, hayamos mapeado cuál es la intensidad de las radiaciones que tenemos en nuestro centro de trabajo. En el vecino país del sur, una gran cantidad de establecimientos tienen incluso equipos semaforizados para poder indicar cuáles son los rangos de uso de protección ultravioleta. Estos, ojalá, podamos en un momento llegar a completar. Hay también importante, digamos, un alcance con relación al tema de la exposición a vibraciones. Ahora estos valores de referencia van a bajar, como ustedes ven, hacia el lado, se van a corregir hacia el lado derecho, porque se ha estado utilizando sistemas de valoración de la exposición a vibraciones que no eran los adecuados. Se estaba tomando como referencia el valor del fabricante, ¿sí? El valor que daba la herramienta del fabricante, y se calculaba con el tiempo de duración de esta exposición. Esto no es lo recomendable, esto no es técnico. Debe realizarse la medición directa utilizando equipos de acelerometría. Finalmente, las vibraciones son aceleraciones. Si nosotros vemos las unidades que tienen, metro por segundo a la menos 2, metro por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Si nosotros teníamos metros sobre segundo, esto eran unidades de velocidad. Pero si nosotros ahora elevamos al cuadrado, estamos obteniendo esa diferencia en unidad de tiempo de velocidad, es una aceleración, los tres ejes del espacio. Es otro punto importante. Dice, el presente estándar será auditable a partir del año 2014 y fiscalizable a partir del año 2016. Nos vamos apurando porque tenemos que pensar en todas las herramientas de poder con las que estamos nosotros trabajando, cuáles serían los medios de, para decirlo más claro, de amortiguación. Porque tenemos que tener sistemas de amortiguación para manejar estas vibraciones cuando hablamos de la posibilidad de tener un síndrome mano-brazo, que es una localización muy frecuente, pero también no nos olvidemos que tenemos efectos por vibración a cuerpo entero. En el caso de, por ejemplo, operadores de equipo pesado, paramecánica y otros equipos más, estos puestos de trabajo tienen que monitorizarse con un acelerómetro en forma de un disco volador, de un platillo, que tiene que interponerse entre la parte del equipo con el cual nosotros tomamos contacto y nuestro cuerpo. También es importante mencionar, hay una lista de agentes químicos que están dispuestos en el anexo 4 de este documento, que es el Decreto Supremo 015-2005. Solamente para hacer una mención muy rápida, porque tenemos ya el tiempo prácticamente agotado. Es importante mencionar que las sustancias químicas a lo largo del tiempo van cada vez teniendo límites de referencia más bajos. Históricamente, como ha ocurrido con el plomo, se va cada vez tomando como referencia valores cada vez más bajos, más bajos, más bajos. ¿Por qué? Porque se va encontrando que también a valores cada vez más bajos, más bajos, más bajos, van produciendo efectos. La Comisión Internacional de Investigación del Cáncer, la IARC, con sede en Lyon, en Francia, anunció en el año 2013, el año pasado, que el plomo tiene sospecha de o potencialidad para producir efectos cancerígenos. Muchos de nosotros hemos trabajado con actividad de fundición de plomo. ¿Qué vendrá de esto como consecuencia más adelante? Es algo que tenemos que empezar a trabajar. Esta norma, a pesar que viene del año 2005, y esta es la moraleja, posiblemente dentro de poco tenga que ser modificada y actualizada con los estándares internacionales, porque los estándares internacionales están bajando. Gases que actúan en nuestra actividad minera como segunda causa, como tercera causa, luego al siguiente año otra vez como segunda causa de accidentes mortales. Estos gases asfixiantes son tres, básicamente: monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y gas cianhídrico.
estas 3 sustancias químicas continúan desde hace 14 años prestando vidas a nuestros trabajadores. Y estas 3 sustancias químicas tienen medios tecnológicos manejables y disponibles en la actualidad para que sean implementados en toda empresa minera de nuestro país. No es justificable que tengamos más muertes por estos gases intoxicantes. Estas sustancias químicas actúan como venenos celulares, compiten finalmente por el oxígeno y hacen que tengamos una asfixia. Y por último, solamente para mencionar esto, sumarlos a ustedes haciendo la invocación de que podamos participar en la formulación de los protocolos para prevenir accidentes mortales. Esta actividad es sumamente importante, tanto en seguridad como en salud ocupacional, y creo que es de interés de todos que podamos sumarnos a poder discutir, a poder participar en las reuniones que se convoquen. La Sociedad Nacional de Minería ya está animada en ese tema, el Instituto de Seguridad Minera también, y de alguna manera, si alguno de ustedes también tiene interés como empresa o como profesional de poder ligarse a ese trabajo, por favor tomen contacto con nosotros.